Hola, soy Patricia Gómez. En este programa, nuestros invitados del episodio anterior regresan con una segunda parte de conversaciones esenciales para nuestra comunidad. Comenzamos con la psicóloga Paula Ortega Llena, quien compartirá conocimientos vitales sobre la inteligencia emocional y cómo podemos manejar mejor las situaciones difíciles en los tiempos llenos de retos para comunidades como la nuestra. Luego, nos sentaremos con Fernanda Jiménez de Voces de la Frontera, quien discutirá la Migra Watch, una iniciativa comunitaria para monitorear y documentar las actividades de ICE, promoviendo la seguridad y la conciencia. Finalmente, la representante estatal Silvia Ortiz Vélez, quien se une a nosotros para discutir su nuevo proyecto de ley destinado a la rendición de cuentas de la policía que exige la identificación de los oficiales que arrestan o detienen a personas. Un paso fundamental hacia la transparencia y la justicia para todos. No se pierdan estas conversaciones cruciales. En adelante. Bienvenidos. Hoy profundizamos en una herramienta esencial para la vida diaria. Con el mundo cada vez más complejo, especialmente para comunidades como la nuestra, entender y manejar nuestras emociones es clave. Nos acompaña la psicóloga Paula Ortega Llena, quien nos guiará a través de la inteligencia emocional, dándonos las herramientas para afrontar los desafíos de la vida con mayor claridad y fortaleza. La inteligencia emocional la desarrollamos así como desarrollamos la inteligencia social en nuestros primeros años de desarrollo. Es una inteligencia que nos va a ayudar mucho a lo largo de nuestra vida, especialmente en la vida adulta, porque comprende diferentes cosas. Al tener inteligencia emocional, tienes self-awareness, tienes esa autoconciencia. ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Cómo lo que sucede conmigo está afectando a los demás? ¿Y cómo lo siento en mi cuerpo? También parte de la inteligencia emocional es la autorregulación. Hoy en día escuchamos mucho de que los niños necesitan autorregularse, ¿right? Y yo digo, un niño nunca se va a regular solo. Un niño necesita de un adulto que sea un corregulador. Lo otro es la motivación. Hago cosas porque me gusta hacerlas a pesar de tener sentimientos negativos, ¿right? Hoy en día vemos que la motivación en los adultos jóvenes baja bastante, se desinflan rápidamente y pierden la motivación. También la inteligencia emocional se comprende de la empatía. Soy capaz de ponerme en los zapatos del otro. Y también debes tener habilidades sociales. Todo esto es maravilloso aprenderlo cuando los niños están en el preschool, a los 3 años, con los compañeros más chiquitos, cuando las maestras están poniendo atención a lo que está pasando en el mundo emocional de un niño. Porque un niño pequeño tiene un mundo emocional grandísimo. Porque si yo no tengo estas características, ¿qué saco con tener una capacidad cognitiva súper alta? Si no me puedo relacionar con otro, no reconozco lo que sucede en mí mismo. Es algo que debemos impulsar mucho a desarrollar. Existen programas en Head Start Programs, ¿verdad?, para ayudar al desarrollo de las emociones. No es una falacia, está basado en research del cerebro. Tenemos la posibilidad de ver qué es lo que sucede en el cerebro cuando no estamos en control de nuestras emociones. Existen diferentes tipos de papás. Hay papás que cero atención a las emociones. Estás llorando, no te pasa nada, ya mueves. Hay papás que dejan que los niños les pasa lo que quieren, hacen lo que quieren y no los guían. Pero hay otros papás que son los papás que son emotional coach. Que dicen, veo que estás muy molesto. Estoy tratando de pensar qué es lo que pasó hoy día. ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque entonces ahí estamos trabajando con el cerebro de los niños. Si tengo un niño que está desregulado emocionalmente, y siempre explico esto, aquí está la amígdala y esta es la parte de la corteza prefrontal. Cuando un niño está desregulado emocionalmente, la corteza prefrontal se levanta y tenemos un niño solamente en amígdala. En otras palabras, un niño que está gritando, llorando y haciendo una gran pataleta. Ahora, lo mismo nos puede pasar a los adultos, ¿verdad? Cuando tenemos un momento muy difícil, es más grande, nos transformamos en un angry monster. Y entonces, ¿cómo aprendemos a regular eso? Un papá que es un coach emocional habla de lo que le está pasando, de las propias emociones. Hoy día no estoy teniendo un buen día. Lo lamento que no te puedo dar la atención que tú necesitas en este momento. Eso es muy diferente a decirle a un niño, ya deja de llorar. Y ahí está lo importante. Yo estoy teniendo un mal momento hoy día.
no tiene nada que ver contigo, pero necesitamos construir ese ambiente, especialmente en nuestra comunidad, porque lamentablemente tenemos la tendencia a dismiss mucho las emociones. Es como que no tengo tiempo de sentarme a llorar. Lo comprendo, pero esto está generando otros problemas. Porque si no hay esa conexión, entonces tu cuerpo a lo largo del camino sufre. Es cuando vienen grandes enfermedades del sistema inmunológico, ¿right? Porque ¿qué es lo que genera el estrés? Estoy constantemente liberando cortisol y adrenalina. En un momento de emergencia, el cortisol y la adrenalina me hacen correr, me salvo de una situación de peligro. Pero si constantemente en mi vida estoy en este mismo ciclo, ¿qué es lo que pasa? Mi nivel de cortisol es altísimo. Y cuando mi nivel de cortisol es tan alto, ¿verdad? Vienen enfermedades que van a tener longevidad en tu vida. Muchas enfermedades crónicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos empezar cuando las personas quieran aprender sobre lo que significa inteligencia emocional? La Universidad de Yale tiene un website fantástico que es bilingüe, donde enseña muchas técnicas y de esa misma manera lo podemos enseñar a los niños. Es aprender a comunicarnos con la parte de arriba de nuestro cerebro, que es la parte racional, y no dejar que la parte de la emoción se haga cargo de todo. Hay una conexión estrecha entre el cerebro y el corazón. Hay un nervio que va desde nuestra cabeza hasta nuestro estómago. Es el nervio vago. Cuando alguien dice se le rompió el corazón, se le parte el corazón de amor, ¿right? Es real, es una realidad. Hoy lo podemos ver porque podemos tener imágenes del cerebro cuando eso sucede. Y entonces la emoción conlleva a la acción. Si no tengo emoción, si no tengo motivación, ¿cómo hago algo? El sistema nervioso tiene lugares óptimos donde va a funcionar. Pero entonces si estamos en azul, que es la parte de la depresión y el shutdown, lo único que siento es eso. Y si estoy en la parte roja, siempre estoy en ansiedad y pánico. Y generalmente necesito estar en una parte del cerebro que se llama vago dorsal, que es la parte verde, donde es como estamos conversando nosotros. Tú me miras, me sonríes, ¿verdad? Estamos teniendo una conexión y la necesitamos de los otros, ¿right? Porque en tu mirada yo veo la atención, la calidez que tú tienes conmigo, cómo nos conectamos. Pero si alguien no tiene nada de eso, es muy difícil sentir que tu vida tiene algo exciting. Definitivamente lo que ocurre en este país afecta al resto de Latinoamérica, que es nuestro caso, y al resto del mundo. ¿De qué manera la inteligencia emocional nos puede ayudar a ser resilientes? Que en lugar de que esto nos destruya o nos disminuya, al contrario, nos detone. Creo que es súper importante basarnos como en los principios, ¿verdad?, de lo que es la inteligencia emocional. ¿Cómo puedo tener empatía ante las personas que están pasando por una situación tan difícil? ¿Cómo puedo tener empatía a lo mejor por alguien que no es de mi mismo partido político, que piensa distinto a mí, pero sigue siendo un ser humano, ¿verdad? Y quiero estar ahí para ti, porque sé que también lo estás pasando mal, ¿verdad? Entonces, no permitir que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos divida más, sino de que nos una, de que busquemos los puntos en común. Generalmente los seres humanos, siempre que empezamos a conversar con alguien que al parecer tiene una visión tan distinta a la mía, cuando tienes una conversación intensa y profunda, vas a descubrir de que hay ciertas cosas que te unen con esa persona. Y entonces necesitamos ver eso, ¿qué es lo que nos une? Creo que eso es fundamental, porque entonces de esa manera podemos ayudarnos los unos a los otros. Tú me vas a enseñar algo que yo no sé, ¿verdad? Y yo te voy a enseñar algo a ti que tú no sabes. Es la capacidad del ser humano de socializar, de encontrar lo que nos une y no lo que nos divide. Las actividades de las autoridades de inmigración a menudo generan miedo e incertidumbre, pero una comunidad ha decidido tomar acción. Se une a nosotros Fernanda Jiménez de Voces de la Frontera para contarnos sobre la Migra Watch, una iniciativa comunitaria que busca promover la seguridad a través de la vigilancia y el apoyo mutuo.
Cuando ganó Trump, lo primero que pensamos, ¿qué tenemos que hacer para proteger la comunidad? Muchos estados han empezado esta defensa comunitaria en diferentes maneras. En nuestra defensa comunitaria, lo primero era empezar un Migra Watch. Cómo verificar cuando ICE está en tu vecindad o en tu trabajo. En el Migra Watch entrenamos a gente para ser verificadores y muchos de ellos son ciudadanos o tienen un green card, pero se sienten con confianza para poder verificar. Pero muchas veces no tenemos inmigrantes especialmente indocumentados a ser los verificadores. Pero también les decimos a ellos que aprendan cómo es verificar ICE. Lo segundo es acciones de solidaridad. Por si necesitamos una protesta, un rally, un picket, si la familia o alguien en un trabajo dice, esto pasó a mis trabajadores, se los llevaron, a mi papá se los llevaron, tratar de parar la detención o atención a la historia de la familia. El tercero es santuario. Trabajamos con otras iglesias, organizaciones, sindicatos para que nos puedan ayudar a proteger a trabajadores o a familias si están impactados de la migra. El último grupo es ayuda mutua. Fondos de la comunidad o de otras organizaciones que nos pueden ayudar a pagar biles o podemos ayudar a la familia con pagos del abogado. Entonces, todo eso es parte de la defensa comunitaria. Y es como podemos ayudar a familias si están enfrente de migración. ¿Cómo describirías tú el número de casos que están viendo ustedes de arrestos que está llevando en la comunidad inmigración ICE? En nuestra defensa comunitaria tenemos la línea de emergencia, donde mucha gente marca por si ven inmigración o ya detenieron a alguien y tenemos que responder. Y ahorita tenemos yo voy a decir como 30 llamadas cada mes, a veces es más, a veces son como 40, 50. Ahorita no hemos tenido llamadas de familias, más bien es de trabajos con alguien vino a checar y van a regresar a checar otro día. Entonces, cada semana es muy diferente, a veces no escuchamos nada, se ve que no está pasando nada o a lo mejor nadie está marcando la línea de emergencia, pero ahorita vemos más llamadas de ven ICE o piensan que es ICE. Cuando los inmigrantes estuvieron más atemorizados para el día 1 de mayo. Mucha gente de la comunidad en general se presentó a las marchas. Mucha gente se está solidarizando con los inmigrantes. ¿Esto está pasando con la gente que quiere participar como verificadores? Sí, vemos más gente que no son inmigrantes, que son ciudadanos, que quieren ayudar a nuestra comunidad. Ellos están listos. Me preguntan, ¿por qué no me han llamado para verificar? Yo estoy listo, yo tengo esto en mi calendario por si me llaman, yo estoy listo. Y yo me siento más segura que sé que hay gente ahí que quieren hacer más para nosotros. Pero sí vemos en nuestros entrenamientos que a veces tenemos 60 personas en el cuarto donde tenemos entrenamiento. Tuvimos un entrenamiento en Kenosha, también en Racine. Nosotros pensamos que iba a haber 20 personas y eran como unos 70. Entonces, en cada lugar que estamos haciendo ese entrenamiento para enseñarles cómo verificar ICE, pero también que ellos estén listos, preguntan qué hay que hacer para poder proteger esta comunidad. ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los pasos cuando llega una llamada? Lo primero es la persona ve a la migra o algo que se ve como la migra. Ellos marcan a la línea de emergencia. Nosotros tenemos gente que también hacemos entrenamientos de cómo ser un operator. De allí les pregunta cosas. ¿Qué ves? ¿Qué tienen puestos? ¿Qué carro están manejando? ¿Cuál es la placa? ¿Qué está pasando? Y de ahí nosotros tenemos toda esa información listo para poder marcarle a nuestro dispatcher. Y ese dispatcher agarra toda esa información y marcamos a los verificadores que están cerca de ese lugar. Tenemos un mapa donde vemos cuál verificador o unos 2, 3, 4 verificadores que están en ese lugar. Les marcamos, les preguntamos a ellos, ¿puedes ir a checar y verificar si es la migra? Y ellos dicen sí o no y responden lo más rápido que puedan. Ya cuando están los verificadores en el lugar, tenemos también trabajadores de voces que están ahí para ayudar a la familia. Los verificadores sacan su teléfono, empiezan a grabar todo lo que está pasando. Y no nada más graban lo que está pasando, explican lo que está pasando para que sepamos muy bien si la policía está trabajando con la migra o si hay HSI, FBI o ERO, porque a veces nada más tienen algo que dice police. O a veces tienen algo que dice FBI o HSI o ERO. Y es para que nosotros sepamos, ok, estas son las personas que están llegando a los lugares.
si ya detenieron a una familia o si se llevaron a alguien, porque no les decimos a los verificadores que se entren en medio de la agente federal y de la persona que están deteniendo. Eso no estamos diciendo a las personas, sino lo más importante es grabar todo lo que está pasando, porque a veces hay injusticias que está pasando en esa situación y es muy importante grabar todo lo que está pasando. Si detienen a alguien y se lo llevan, tratamos de comunicar con el víctima, cómo se llama, si nos puede decir alguien un número que podemos marcarle, tiene familia, o si no hay nadie ahí, con quién podemos hablar, cómo te podemos ayudar en esa situación. Y de ahí trabajamos con la familia para poder ayudarles lo que ellos necesitan. Generalmente, ¿los verificadores están seguros? Sí, ningún problema ha pasado con los verificadores. Más bien, cuando hacemos los entrenamientos, siempre le decimos que es muy importante que ellos se sientan seguros y si los agentes federales le están preguntando muchas cosas o atacándolos, que se vayan. Porque es lo más importante que ellos estén seguros. No queremos que ellos los arresten. No estamos ahí para esa razón. Y muchas veces ellos saben sus derechos. Y en nuestro entrenamiento les decimos otra vez, eso es su derecho. Tienes el derecho de grabar. Tienes el derecho de estar en ese lugar. Si es público, es tu derecho. Si es privado, es diferente. Pero si estás en una calle, puedes grabar porque es su derecho. O si le olvidan sus derechos o se le olvidaron que no tenían que hacer esto, o como muchas veces dan su ID y no tienen que dar su ID. Los agentes federales les van a preguntar de dónde eres, con cuál comunidad estás, cuál es la organización que estás trabajando, enséñame un ID. Y yo entiendo, porque eso es algo muy difícil, estar enfrente de un agente federal que te está preguntando cosas. La persona va a sentirse que pues tengo que dárselos, tengo que decirles. Y también el dispatcher está comunicando contigo, no le des eso, tu derecho es esto. Si no te sientes seguro, puedes irte, está bien, es mejor que estén seguros. Entonces no hemos tenido ningún problema, es lo más importante en este programa, que estemos todos seguros. ¿A dónde crees que va yendo este tipo de proyectos de la comunidad? ¿A dónde crees que nos va a llevar? Pues ahorita tenemos más de 300 verificadores en Milwaukee. También en Racine, en Kenosha, tenemos poquito, como unos 100 cada lugar. Entonces estamos creciendo más gente saben cómo verificar. Y yo pienso que lo más que hacemos estos entrenamientos va a ser más rápido y más fácil si ICE llega en lugares para que nosotros podamos responder lo más rápido que podemos. Y también tenemos sindicatos, lugares de trabajo donde están pidiendo por este entrenamiento porque ellos quieren estar más organizados por si llegan a su lugar. Muchos de los maestros en Milwaukee y en Racine quieren hacer más por si algo pasa en su escuela o en la comunidad que está en la escuela. Y estamos planeando entrenamientos con maestros, con otros sindicatos, con iglesias, diferentes organizaciones que quieren ayudar y hacer más con esto. Para cerrar, hablamos de un tema de gran importancia para la justicia y la transparencia. La rendición de cuentas de los oficiales es una conversación que resuena en todo el país. Hoy, la representante estatal Silvia Ortiz Vélez nos explica un nuevo proyecto de ley que busca asegurar que los oficiales se identifiquen al arrestar o detener a personas, un paso crucial hacia un futuro más justo. We need to pursue all legal legislative avenues to resist coordinated efforts from our federal government that violate the rights of Wisconsinites. There's real concerns that this could cause ICE having masks on. It could cause unnecessary public safety issues that I'm concerned about, from our cities to our rural, parts of our state. The reason I'm concerned for our public safety, and certainly I'm not trying to stop anyone from doing their job, but I want people to be safe. My concern is for everyone involved. For the bystanders, for the family, and for the agents. We all know by now that the vast majority of people being detained are not criminals. We know that they are essential workers that put food on our tables, that they are people that keep the meat factories going, and they build our homes, and they're our neighbors, and they're our friends. We also know that we have citizens that are having their rights being violated constitutionally in this process. And really, it's not about refusing to cooperate. I think the concern is being complicit in inhumane and unlawful actions of the federal government. And when it comes to having law enforcement that have masks on, certainly we have laws in our state that protect law enforcement. I certainly support that. There are no other law enforcement in our state that actually wear masks. It's not normal. Matter of fact, it's very routine to ask
for identity from law enforcement, and I don't think it's safe. And in particular, when we think about the vulnerability of people in our state to human trafficking, this is a very huge concern of mine. 3 of the largest human trafficking corridors run through my district, District 8, which is Lincoln, Greenfield, National. So certainly it is on my mind. Unfortunately, people go missing all the time in my neighborhood. And I don't want to give the criminals more cover to kidnap and hurt more people. And I don't want to give cover to the human traffickers to hurt more people. And by having people wear masks, it puts a lot of people in danger. It's a public safety issue, quite frankly. And especially, in fact, due to the unlawful practices of the federal government, I think it's imperative that we know who is coming into our state from outside Wisconsin. Definitely. Could this bill conflict with undercover or SWAT team protocols? No. No, it would not. Is a Class D felony penalty sufficient to deter a non-compliance? I believe it is, because the fine amount is what we're looking at. We've excluded the criminal penalties under this bill. So the only thing that applies is the fine amount, which goes up to $10,000. So it's pretty substantial, a fine amount they could face. Who is expected that will detain these authorities who are masked and with no IDs? Who are the forces who are going to be calling to the detention and detaining? That's a very good question. It comes down to who has the authority. And so if this law passed our state, it would be a state law, and our state would have the authority to perform any action they need to uphold this law. So it will be our police? It would be police or sheriff, anybody who would have the police powers under our state's authorities. Why is this legislation necessary for accountability and transparency? It's very important, especially nowadays, to know who's coming in from out of our state, from outside of Wisconsin. You know, not only knowing who these people really are, but also knowing what's really going on. Because people can say they're doing things under the guise of immigration enforcement and possibly try to violate the Posse Comitatus Act, which is actual direct policing, which they're not allowed to do. So it's important to know if there's a crime possibly being violated, who's committing those crimes as well. That's very important. How will you respond to concerns that this bill could expose officers to personal risk? I know that you have mentioned that, but responses that we have heard in general are that these ICE officers are protecting themselves from the attacks of the people. Again, we have laws in our state that protect law enforcement, and I'm certainly supportive of that. I'm also certainly supportive of anything to protect law enforcement in our state. But no other law enforcement in our state actually wear a face mask. So actually, it's actually a very strange thing. What do you see in the future of this law project? I'm going to continue to have conversations with people about all of our inalienable rights. And I think it's important for people in those conversations to understand the real issue here is public safety. And it's not safe for anyone, for any law enforcement in our state to have a mask on and not know who they are, especially if there could be a possible violation of law. Laws like this one working already in other states? From what I know, it's only been passed in California, and that's just recently. So we haven't had enough time to see how reactions in society right now. What is the timing for this law project on this bill? Well, the bill's been circulated, sent to a committee. It's up to the committee chair if they call it to a hearing. Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios
por el teléfono 414-297-7544 o a que visite nuestro sitio del internet en milwaukeepbs.org y en nuestras redes sociales. Soy Patricia Gómez, deseándoles paz y bendiciones.